y escucho... Y escuchamos cómo empiezan a entrar policías gritando. ¿Cómo fue? ¡Ay, Dios! O sea, fue horrible. Bueno, gente, mi séptimo video de YouTube. Básicamente, hoy voy a contar el story time de cuando allanaron mi casa. O sea, la policía entró a mi casa. Yo estoy contando todos los story time, poniendo todo básicamente. Bueno, ¿cómo arrancó todo? Básicamente todo arranca cuando mis papás se separan. Y bueno, en el momento en el que ellos se separan, mi papá se va a vivir con uno de sus hermanos, o sea, con mi tío. La verdad es que con mi tío yo nunca tuve mucha relación, mis hermanos tampoco. Nada, yo lo conocía porque era mi tío, pero no tengo recuerdos de haber compartido con él. Pero bueno, obviamente mi papá sí, entonces él se fue a vivir con su hermano. Bien. Básicamente lo que pasó fue que cuando mi papá se muda con su hermano, me acuerdo que mi mamá agarraba y como que no le gustaba que vayamos a la casa de mi papá, pero no por un problema personal de ella con mi papá, sino como que... ¿Vieron la frase ojo de loca no se equivoca? O sea, literal, era así, es como que mi mamá siempre como que sentía que había algo malo, como que había algo que estaba mal. Pero obviamente era como un presentimiento, ella no podía comprobarlo, no podía decirnos nada y nunca nos prohibió ver a mi papá, entonces mis hermanos y yo íbamos a la casa de mi papá y de su hermano. Entonces ahí fue donde yo empecé a compartir un poco con mi tío. Pero bueno, cuestión que pasaba era que nosotros estábamos ahí con mi papá, con mis hermanos, qué sé yo. Y mi tío tenía amistades raras, o sea, no sé cómo explicarlo, no es por ser prejuicioso, pero era gente rara. Pero bueno, obviamente nosotros seguíamos yendo porque era la casa de mi papá y queríamos ver a mi papá. Resulta que yo tengo dos hermanos, mi hermano más grande se iba de viaje. Él estaba estudiando para ser profesor de educación física y se iba de viaje a Bariloche. Cuestión que claro, tenían que ir a despedir mi mamá y mi papá. Ya estaba todo hablado de que iban a ir a despedirlo a la mañana mientras mi otro hermano y yo estábamos en el colegio. Necesito un micrófono. Bueno, cuestión que unos días antes de que mi hermano se vaya de viaje, mi papá nos manda mensajes a mis hermanos y a mí diciéndonos que él se iba de viaje. O sea, se iba a pescar, creo que un fin de semana con unos amigos. Nosotros dijimos, bueno, normal, se va a pescar. Cuando se va a pescar, no sé, creo como que yo le había mandado un mensaje y no le llegaba. Yo dije, bueno, está de viaje con los amigos, capaz apagó el celular o no tiene señal, ¿viste? Entonces como que no se me hizo raro. Cuestión que pasan como 2-3 días y no le llegaban los mensajes. Y se acercaba el día en el que mi hermano viajaba y lo tenían que ir a despedir. Entonces era como raro que no se comunique. Pasan, no sé si ponerle 4 días, mi papá ya tendría que haber vuelto y no teníamos comunicación con él. No sabíamos absolutamente nada. Era raro porque él tenía la forma de comunicarnos que le pudo haber roto el celular o lo que sea. Bueno, resulta que llega el día que mi hermano viaja y mi papá no aparece. Y claro, no sabíamos nada de mi papá. O sea, literalmente estaba como desaparecido. Y bueno, todo esto, ponele que al día siguiente de que mi hermano viajó, o a los 2 días, o por ahí, un día yo entraba tarde al colegio. Yo creo que todos los días entraba a las 7 de la mañana, ese día entraba a las 9:30 de la mañana. Entonces yo estaba solo en mi casa a eso de las 8 de la mañana. Estaba preparando para ir al colegio, qué sé yo, y escucho... como que golpea. Dije, qué raro alguien a las 8 de la mañana. Corro la cortina, veo por la ventana quién era, un amigo de mi papá. Él agarra y me dice, ¿sabes que tu papá me dejó una carta para ustedes? Yo dije, ¿qué? O sea, mi papá dejando una carta es como que no. Y encima que venga este tipo que, no sé, era como raro. Recuerdo que yo tenía miedo, claro, de abrir la puerta, acercarme al portón, y no sé, que entre el chabón a mi casa, ¿entendés? Claro, como que la redudé. Creo que le pedí que él abra el portón y yo desde adentro, o sea, yo tenía la reja, entonces él no iba a poder hacer nada. Entonces, claro, él entra y me da la carta. Agarro la carta, cierro todo, qué sé yo, le mando un mensaje a mi mamá y le digo, che, ma, vino tal amigo de mi papá y dejó una carta de parte de papá. O sea, nosotros ya estábamos preocupados por el tema de que no sabíamos nada de mi papá. Yo agarro, leo la carta y claramente era de mi papá porque mi papá tiene una letra muy particular. O sea, es como que nunca vi una letra ni parecida a la de mi papá. Y también por la falta de ortografía. Entonces, claro, yo me pongo a leer la carta y la carta decía que su hermano, o sea mi tío, había mandado una cagada en la casa y que él no podía aparecer por un problema con la policía. Entonces yo dije, ¿qué carajos pasó? ¿Entendés? O sea, no entendía nada. Hablando todo esto con mi familia, pidiendo permiso para contar el story time, un recuerdo que yo ahora no lo tengo claro, pero no me acuerdo si había plata en esa carta. Como que yo creo como que sí, pero mi mamá me dijo... A mí no me diste plata. O sea, me diste la carta y no me diste la plata. O sea,
Yo no sé si en realidad no había plata o si había plata y me la quedé yo sin decirle nada a nadie. Pero bueno, resulta que pasan 1 o 2 días y mi mamá de su trabajo se tenía que ir a otro lugar a hacer unos trámites del trabajo. Ella va, se toma el colectivo. Cuando mi mamá estaba llegando al lugar, la llama mi vecina. Le dice: la policía en tu casa y quieren hablar con vos. Mi vecina le pasa el teléfono al policía y el policía se pone a hablar con mi mamá. Resulta que mi mamá le explica: mirá, estoy haciendo algo del trabajo. La policía le dice que no, que vuelva porque tenían que hablar con ella. Mi mamá creo como que había insistido de que no podía y la policía le dijo: tenés que venir igual. Bueno, un requilombo. Llega mi mamá, se pone a hablar con la policía y le dijeron que estaban buscando a mi papá. Mi papá tenía que aparecer. Todo esto no sabíamos por qué lo estaban buscando a mi papá. Pero a mi mamá le dijeron: si el papá de los chicos no aparece, vamos a allanar tu casa. Encima le habían hablado muy mal a mi mamá, le habían levantado la voz, como que la atacaron. Entonces mi mamá estaba muy asustada. Nosotros sin saber qué hacer, porque claro, todo esto en el documento de mi papá estaba mi dirección, o sea, la dirección de mi casa. Entonces figuraba como que mi papá vivía ahí, pero mi papá ya llevaba más de un año sin vivir en mi casa porque se habían separado. Bueno, resulta que cuando mi mamá tuvo esa charla con los policías, se asustó. Estaba muy asustada, estuvo un par de días muy asustada. Yo creo que en ese momento como que no le daba mucha pelota a la situación, si bien estaba preocupado porque no sabía nada de mi papá, como que no creí que vayan a allanar mi casa. Pensé que la policía lo había dicho como para asustar, pero nosotros literalmente no podíamos hacer nada porque no sabíamos dónde estaba mi papá. No sabíamos ni por qué lo buscaban, ni dónde estaba mi papá. Entonces no podíamos hacer nada, literalmente. Y bueno, resulta que mi hermano estaba de viaje en Bariloche y mi otro hermano en ese momento jugaba hockey. Detalle que nada que ver, pero bueno, volvía tarde, volvía como a las 11, 12 de la noche a mi casa. Bueno, resulta que en ese momento yo compartía pieza con mi hermano, pero cuando él volvía tarde, por lo general se acostaba en el sillón de mi casa y se quedaba a dormir ahí. Hubo una noche, como les digo, mi mamá estaba bastante asustada y mi mamá lo que tiene es que es muy creyente, cree mucho en Dios. Entonces me acuerdo que yo estaba durmiendo en mi pieza, creo que mi mamá estaba durmiendo en mi pieza, en la cama de al lado, que era de mi hermano. Y bueno, mientras yo estaba dormido escucho que mi mamá viene, se pone a orar en el sillón por mi hermano. Mi mamá vuelve a la pieza y se pone a orar en mi cama, pidiéndole a Dios que nos proteja. Y bueno, también por el miedo que ella sentía. Resulta que la cama en la que yo dormía era de 2 plazas y mi mamá se acuesta en mi cama. Entonces, claro, yo siento que mi mamá se acuesta, qué sé yo todo esto entre dormido. No sé, pasa 1 minuto o 2 minutos y escucho como que, no sé, literalmente sentí como que había explotado la puerta y escuchamos cómo empiezan a entrar policías gritando. Claro, entonces en ese segundo en el que escuchamos, como que nos despertamos, obviamente, asustados. Mi mamá quería venir corriendo al comedor porque estaba mi hermano y a la vez no me quería dejar solo en la pieza. Entonces mi mamá como que corre un poco y creo como que vuelve así como a agarrarme del brazo y me lleva hasta afuera de mi pieza, que claro, vos salís de mi pieza y tenés un cuadrado que te lleva al baño de mi casa. Después tenés otro baño que es viejo. Después a la izquierda tenés para ir al comedor, que es donde estaba mi hermano. Básicamente cuando mi mamá me agarra y intentamos salir corriendo, nos cruzamos con la policía. Eran, no sé, creo que 4 policías, todo vestido de negro y con unas armas gigantes. Claro, o sea, todo esto, claro, yo me había despertado hace 5 segundos, literalmente. Veo a los policías, qué sé yo, agarran y me empiezan a gritar: tirate al piso, tirate al piso. Y yo la tenía a mi mamá al lado, mi mamá no se tira al piso y yo sí. Yo no entendía nada. Literalmente yo estaba en el piso de mi casa, afuera de mi pieza, como que estaba en el piso, miro para arriba y tenía a los policías apuntándome con el arma. Claro, mi mamá desesperada queriendo ir a ver a mi hermano, pero a la vez no me quería dejar solo a mí en el piso. Entonces como que mi mamá estaba muy desesperada. Estuvieron ahí tipo, no sé, unos segundos o 1 minuto, pero todo esto apuntándonos con el arma. O sea, yo miraba para arriba y veía cómo me apuntaban con armas, o sea, no con una, encima eran re grandes. Y bueno, en un momento agarran a mi mamá, me agarran a mí y nos llevan al comedor con mi hermano. Que claro, mi hermano estaba durmiendo, él llega de jugar hockey, se baña, se duerme y estaba en boxer, o sea, estaban los policías apuntando a mi hermano en boxer. Era como, decía que la situación era horrible, también era rancio lo que yo estaba viendo. Como que nos sientan en el sillón, lo tapan a mi hermano, creo que nos seguían apuntando y seguían entrando otros policías, pero lo bueno es que no estaban rompiendo nada, simplemente estaban viendo si no había más personas en la casa, pero no rompieron absolutamente nada, solamente revisaban. Creo que mi mamá estaba como llorando del susto, yo estaba ahí que no entendía nada, mi hermano tampoco. Bueno, estábamos los 3 ahí en el sillón, fue, ¡ay Dios! O sea, fue
horrible, fue de las peores situaciones de mi vida, claramente. Y bueno, cuestión que creo que había un par de cosas en la mesa, las empiezan a sacar y como a dejar en la mesa, y empiezan a poner computadoras, papeles, carpetas, empiezan a llenar la mesa de un montón de cosas. Ellos se sientan tranqui como en su casa y empiezan a usar la computadora, a mandar mensajes por celular. Algunos hablaban en llamada, otros con papeles. Era todo un quilombo. Y en ese momento, como el oficial que estaba a cargo, no sé cómo se llama, viene y se pone a hablar con nosotros y nos explica. Lo que había pasado era que mi tío había secuestrado a un tipo, a un chabón de plata. Y que la policía sabía que mi papá estaba de viaje, o sea, como que creen que él no tuvo nada que ver, pero que probablemente mi papá sabía dónde estaba su hermano y los amigos que estuvieron ahí metidos en el secuestro. Entonces, para que aparezca mi papá, nos allanaron a nosotros para que mi papá se entregue. No funcionó porque mi papá no se entregó. Antes de que pase todo el secuestro, estos son paréntesis, yo creo que tenía, no sé, 13 años. Mis hermanos en ese momento ya escuchaban No te va a gustar. Y hay una canción que se llama Quería ser como él. Si la quieren escuchar, es muy fuerte esa canción, es realmente muy fuerte. Y justo yo la escuché por primera vez en esos días en donde no sabía dónde estaba mi papá. O sea, literalmente yo no sabía si estaba vivo, si estaba muerto, si se había ido y no lo iba a volver a ver nunca más, o si lo iba a volver a ver. O sea, no sabía nada. Entonces, en ese momento esa canción, o sea, no sé si me ayudó, porque era fuerte y me hacía llorar mucho, pero siento que a la vez en parte sí ayuda a escuchar una canción que conecte tanto con lo que vos estás viviendo. Entonces, qué sé yo. Paréntesis. Bueno, volviendo a lo otro, nos explican que mi tío y sus amigos habían secuestrado a un tipo que tenía mucha plata. Metieron la camioneta del tipo en la casa de mi papá, que también era la casa de mi tío. Pero el problema era que esa casa, esa dirección, estaba a nombre de mi papá. La boleta de la luz, del agua, del gas, estaba a nombre de mi papá. Entonces, sí o sí tenía que aparecer mi papá porque hubo un secuestro en su casa, ¿se entiende? Nos mostraron fotos del hombre al que secuestraron, que estaba atado, con sangre, lo habían golpeado. No, o sea, fue horrible. O sea, yo tengo las imágenes del tipo, que yo entiendo que es el trabajo de la policía, ¿no? Pero me parece turbio y muy feo ver a una persona. Está bien, capaz que tardás un segundo en sacarle una foto, pero que lo primero sea sacar una foto antes que ayudarlo, porque hasta el hombre salió mirando a la cámara. Esas cosas que no sé, pero yo las pensaba en ese momento, pero se entiende, no sé, se entiende que es el trabajo y que lo tienen que hacer así. Y bueno, resulta que nos explican, bueno, todo lo que pasó. Encima, lo que nos explicaron es que eran varias personas y uno de ellos estaba en silla de ruedas. Lo que nos parece raro, que es algo que nunca supimos qué pasó ni cómo pasó, es que cuando se enteraron que la policía estaba yendo a la casa, se escaparon por los techos. Pero había una persona en silla de ruedas, o sea, es algo ahí que, no sé, es algo que a veces no me deja dormir. Bueno, me acuerdo que dentro de todo nos trataron bien. Me acuerdo que también una de las cosas que nos habían dicho la policía era que sabían todo. O sea, sabían que mi hermano mayor estaba en Bariloche, sabían que nuestros horarios del colegio, a qué hora entrábamos, a qué hora salíamos, que mi hermano jugaba hockey, los horarios de trabajo de mi mamá. Sabían todo, absolutamente todo. Era una locura. Porque nosotros en ningún momento nos dimos cuenta que estaban como espiando, o sea, que nos estaban siguiendo. Muy loco, eso fue muy loco. Resulta que pasó como un mes o 2 meses, no sabíamos nada de mi papá. Y a mí me pasaba que pensaba, ¿lo voy a volver a ver a mi papá? Y no sabía, el no tener una respuesta era algo muy feo. Resulta que el día que estaban en mi casa allanando, nos habían dicho que iban a volver a allanar. Yo me acuerdo que agarré y le dije, tipo, ¿no se quieren llevar la llave? O sea, se llevan una llave y entran cuando quieran, ¿entendés? No es necesario romper la puerta otra vez. Creo que mi mamá se había reído, el policía no se rió. Yo dije, bueno, no está bueno tirar chistes con policías. En un momento aparece mi papá, pero no es que lo encuentra la policía, sino que mi papá va y se entrega a la policía. Me acuerdo que lo tenían tipo bastante lejos, fue bastante fuerte el verlo, porque creo que estaba esposado, si no me acuerdo. Yo encima como que me imaginaba, no sé, verlo como de barro, ¿entendés? Como que todo muy descuidado, y no, él estaba afeitado, todo, tipo, estaba... Bueno, hago una pausa acá para pedir que se suscriban, loco, no les cuesta nada, es suscribirse, nada más. Y lo tuvieron detenido, creo que una semana. ¿Qué pasó? Mi papá no tuvo nada que ver con el secuestro, él estaba de viaje, él estaba pescando, pero como fue todo en su casa, él apenas se enteró de toda la noticia, agarró y habló con una abogada que era amiga de él, cuenta toda la situación y la abogada le dice, mirá, si vos te entregás ahora y decís que no tenés nada que ver, te van a agarrar. Entonces la abogada le dijo, escondete un tiempo hasta tener varias pruebas de que vos no tenés nada que ver con el secuestro, y cuando tengamos las pruebas suficientes, vas y presentás las pruebas y vas a quedar libre. Eso fue lo que hizo.
juntó las pruebas y cuando ya tenía todo, se entregó con las pruebas, lo tuvieron una semana detenido y lo dejaron salir, obviamente porque se comprobó que él no tenía nada que ver. Resulta que, no sé, durante un año creo, mi tío no apareció, la policía lo seguía buscando. Esto fue en el 2018, no sé si como a mitad del 2019, ponele, un día viene mi papá a mi casa y me dice que apareció mi tío, o sea, la policía lo encontró, que estaba preso. Y resulta que esto... Ay, Dios. Resulta que se hizo cristiano. Como que bueno, había quedado todo atrás porque él ahora era un hijo de Dios. Pero bueno, encima me acuerdo que no sé si en ese momento como que la policía se comunicó con nosotros. Nosotros nos enteramos que la policía mintió varias veces porque mi mamá tenía que ir a declarar como en contra de mi tío. Mi mamá dijo, no voy a declarar porque yo ya no tengo nada que ver, entonces ya está, tipo que se encarguen los demás. Y la policía mintió y empezó a decir cosas como que mi mamá había declarado en contra de mi tío, que eso es un peligro y es una mierda, porque está bien, resulta que mi tío ahora es cristiano, pero hay gente que no, hay gente que está en la cárcel, va a la policía y le dice tal persona testificó en contra tuyo, esa persona cuando salga de la cárcel tranquilamente puede buscar venganza, ¿entendés? Tipo, estoy preso por tu culpa. Es como eso de que la policía acá en Argentina a veces hace las cosas tan mal, es un peligro, realmente es un peligro. Bueno, y a todo esto, banquen, en el barrio se había empezado a hablar de que mi papá había secuestrado a una persona, que mi papá vendía drogas, o sea, como que en el barrio se empezaron a decir un montón de cosas, pero obviamente nadie sabía nada. Pero bueno, nada, mi tío estuvo varios años preso. Recuerdo que, claro, la primera vez que yo lo vi, no me acuerdo a dónde tenía que ir, pero me tenía que llevar mi papá. Resulta que viene mi papá con su hermano. Yo lo veo y como que dije, ¿qué hago? O sea, que te saludo, te ignoro, o sea, ¿qué hago? Y él viene y me abraza. Yo dije, ay, Dios. Que esto es un tema muy personal, ¿no? O sea, esto es decisión como de cada uno de cómo reaccionar ante una persona que no ves hace años. Pero yo creo que a la vez, en este caso particular, influye mucho el ser cristiano. ¿Vieron que los cristianos, no sé si los cristianos, gente que como que usa a Dios para justificarse? Por ejemplo, hay gente que fue un hijo de puta o una hija de puta y después, como Dios lo perdonó, está todo bien. Vos tenés que perdonarme. No importa si yo no te pido perdón. A mí Dios me perdonó, vos me tenés que perdonar. Y eso es algo que me rompe las pelotas. Porque está bien. Si vos sentís que Dios te ama, que Dios te perdona y ahora estás en paz y querés hacer las cosas bien, buenísimo. Pero no quieras que todos finjan demencia, ¿entendés? Nada, qué sé yo, es algo que me parece una mierda de parte de la gente de la iglesia. No estoy criticando a la religión, estoy criticando a la gente que hace eso de fingir demencia, literalmente fingir demencia. Claro, me acuerdo que me abrazó y yo no la abracé, yo como que me quedé así. Y eso de... que es la jazz. Y yo dije, bueno, ahora en la charla, en el viaje que me llevan hasta donde yo tengo que ir, yo supongo que, no sé, me va a pedir perdón o algo, porque, o sea, me allanaron la casa por tu culpa, ¿entendés? Me acuerdo que mi mamá estuvo como un mes, que le daba mucho miedo estar sola en mi casa, había bajado un montón de peso porque le costaba mucho comer por culpa tuya. Entonces... es como, por lo menos pedir perdón, ¿entendés? Ya está, no va a cambiar nada, ya pasaron años. Pero tener la decencia de pedir perdón. Claramente nunca pasó, ni a mí, ni a mis hermanos, ni mucho menos a mi mamá. Se me puso a hablar cosas de la iglesia, ¿viste? Como que decía, lo único que falta, ¿entendés? Pero dale, ¿qué querés que haga? O sea, me llenaron la casa, ¿entendés? Por culpa de este tipo y ahora viene y me habla de Dios sin pedirme perdón, sin nada. Qué sé yo, no sé. Esas cosas que... Ah, y a todo esto, mi hermano en Bariloche. Mi hermano no se enteró de nada del allanamiento porque no le queríamos cagar el viaje. Mi hermano vuelve de viaje. Claro, cuando vamos a recibirlo, cuando venían, el micro volcó. O sea, literalmente dio así y ¡pum! Se cayó. Entonces como que... ¿Viste cuando sale todo mal en la familia? Literalmente estábamos así. Decíamos, loco, no puede ser. O sea, es mucho, ¿entendés? Es mucho para un solo día. Es, qué sé yo, son cosas que pasan, básicamente. Obviamente yo pedí permiso a mi familia para contar esto. O sea, a mi papá y a mi mamá y a mis hermanos, a nadie más. Pero bueno, qué sé yo, ese fue el story time. Espero que les haya gustado, espero que se suscriban y... No sé cómo terminar los videos, loco. Pero bueno, gracias por ver hasta acá, así que... chao.